Si te proponen ser ministro de Educación, ¿tú asumirías ser ministro de Educación? Bueno, yo tendría que consultar con las bases, porque son las bases las que al final toman decisión y las bases creen necesario, oportuno asumir esa responsabilidad. Eso no es un no, Edgar. Eso no es un no, digamos. Eso deja abierta la posibilidad para el sí, ¿no? Estamos ahora conectados telefónicamente con el congresista Edgar Tello, parte integrante del sector magisterial, de los representantes magisteriales en la bancada de Perú Libre. Edgar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, y un saludo a toda la audiencia de Exitosa. ¿Cuál es la posición de ustedes, Edgar, sobre la censura planteada contra el ministro de Educación por parte de un sector del Congreso? Bueno, todavía estamos en evaluación en vista de las aclaraciones que tiene que dar el ministro de Educación sobre las preguntas que han planteado las bancadas para el día de hoy. Pero ustedes tienen una posición sobre el tema, es decir, porque la moción es públicamente conocida. O sea, para resumir, uno, las supuestas vinculaciones del ministro en algún momento con la organización Patria Roja. Segundo, su participación en el FENATE, a quien vinculan con el Movadef, brazo de Sendero Luminoso. En tercer lugar, su responsabilidad supuesta en el escándalo de la filtración de uno de los cuadernillos de las pruebas para la evaluación de los maestros para los nombramientos. Es decir, sobre esos temas, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, siempre le hemos dicho de rechazo total en cuanto a las difamaciones que se dan, de querer indisponer pues a diferentes personalidades, a maestros, con esas acusaciones que ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Y sobre la filtración de exámenes demuestra una vez más que la corrupción sigue enquistada en el Ministerio de Educación y que hay grandes negociados de estas ONGs vinculadas pues a Jaime Saavedra, hasta incluso a la ex ministra de Educación, que ahora es congresista, ¿no? Y ONGs también que vienen pues de lado pues de algunos sectores de la izquierda que están en el Ministerio de Educación. Esperamos pues que estos funcionarios sean removidos totalmente del ministerio y haya una nueva generación de especialistas y profesionales, y no solamente del Ministerio de Educación, de todos los ministerios, porque vemos que rotan, y en gobiernos anteriores hemos visto que los mismos funcionarios han cometido irregularidades y corrupción con venta de exámenes, ¿no? Es decir, la evaluación es un negocio ahí, prácticamente que debe desterrarse, porque de ello es lo que se genera todo. Pero Edgar, sin embargo, hay miles de maestros que han participado en este proceso de evaluación que no han recurrido a ningún acto de corrupción, no han comprado ninguna prueba, ni han tenido acceso a ningún privilegio. Son maestros que se han esforzado, que han invertido incluso de sus escasos recursos para prepararse para este examen, que lo han dado, que lo han aprobado, que han ganado el derecho, por el cual además han esperado en algunos casos muchos años a ser nombrados, y ahora simplemente lo pierden por una negligencia absolutamente imperdonable, ¿no? No me refiero al maestro de base, al maestro de a pie, que es la reserva moral del Magisterio Nacional que salió a luchar en el 2017, sino yo hablo de aquellos que usan la educación, usan incluso el interés superior de la educación, que es el niño, para hacer negocio, para lucrar, para prácticamente hacer estos actos de corrupción, que son las empresas que han preparado la evaluación y que están involucradas, no de ahora, sino de muchos años atrás. En otros gobiernos también se han vendido exámenes. Contra ellos estamos en contra y rechazamos ese nivel de corrupción que todavía existen funcionarios de esas gestiones que siguen en el Ministerio de Educación y en muchos ministerios, ¿no? Contra ellos. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? La cosa, ¿no? O sea, la conclusión de ustedes, ¿cuál es? Que entonces el ministro no tiene responsabilidad, que esta filtración, o sea, por lo que entiendo, ustedes dicen, esto es algo que ha ocurrido antes y que ahora se ha puesto en evidencia y no es responsabilidad del ministro, por lo tanto no merecería la censura. Claro, vemos aquí también que están muchos especialistas y funcionarios, te diré también con nombre propio, del SUTE Patria Roja, ¿no? Que han estado involucrados, han convivido con los diferentes gobiernos de turno
que indudablemente ahora quieren hacerse de moralistas, ¿no? Claro, pero la moción de censura que se ha presentado, lo que dice es que la primera razón por la que están planteando censurar al ministro es por sus vínculos con Patria Roja. Más bien. Bueno, ya el ministro lo aclarará al respecto y de alguna manera buscan que indisponer, ¿no? Ahora, y lo del FENATE y la relación con el Movadef, porque acá se dicen dos cosas, ¿no? Que, es decir, el ministro es como está sesgado con un sector del magisterio representado por el FENATE, y por el otro lado se cuestionan los supuestos vínculos del FENATE con el Movadef. Es decir, que el FENATE sería una organización infiltrada o incluso controlada por el Movadef. Bueno, tú sabes, Nicolás, quienes han venido con esas acusaciones. El ministro ha aclarado que él no pertenece al FENATE, sino a la Asociación de Cesantes y Jubilados. Y quienes vienen vinculando a la FENATE Perú, indudablemente sabemos que son del sur de Patria Roja, que quieren eliminar la inscripción, quieren ser los únicos vulnerando un derecho constitucional. Tú sabes también que estuviste en la huelga en 2017, que todos los maestros de todo el país no son senderistas, como en algún momento lo señalaron estos señores del sur de Patria Roja. Bueno, pero ¿cuál es la conclusión? Porque todo indica que, por lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, de Eduardo Salguana, que es representativo porque tienen 15 votos, ¿no es cierto? Que sumados a Fuerza Popular, a Renovación Popular, ¿no es cierto? A Avanza País, empiezan a llegar al número que requieren para la censura, ¿no? Y los argumentos, digamos, son, digamos, mirados desde el punto de vista de lo que es el contenido de la moción, son más razonables. Es decir, lo que cuestiona es la responsabilidad política del ministro, en todo caso no haber cambiado un estado de cosas donde es posible que se filtren pruebas, o la responsabilidad con respecto a la intervención de su hija supuestamente en la toma de decisiones en el Ministerio de Educación, o la contratación irregular de personas. Es decir, esos son argumentos más razonables, ¿no? Bueno, son hechos que el ministro tendrá que deslindar y aclarar, y las investigaciones también tendrán que pronunciarse al respecto sobre ello, ¿no? Ya indudablemente esperamos que las bancadas evalúen bien y tomen una decisión responsable antes de emitir su voto el día de hoy. Ahora, ¿ustedes creen que tienen la convicción de que luego del resultado de las elecciones, un maestro debería ser el ministro de Educación? Es decir, que eso debería ser un principio. O sea, por ejemplo, Edgar Tello podría ser ministro de Educación si se lo propusieran. Digamos que censuran al ministro Gallardo, o él renuncia. Bueno, los maestros somos profesionales y capaces de poder asumir responsabilidades de esa magnitud. ¿Y por qué ningunear al maestro? Y qué mejor que sean maestros sindicalistas, ¿no? No necesariamente el que habla, puede haber otros maestros sindicalistas que también pueden asumir, pero tampoco generar que un maestro como profesional, como sindicalista, pueda asumir esa cartera tan importante de la educación, porque hay muchos temas álgidos que otros profesionales pero no en el conocen. caso puntual y personal, Edgar, si te proponen ser ministro de Educación, ¿tú asumirías ser ministro de Educación? Bueno, yo tendría que consultar con las bases, porque son las bases de las que al final toman decisión, y las bases creen necesario, oportuno asumir esa responsabilidad. Eso no es un no, Edgar. Eso no es un no, digamos. Eso deja abierta la posibilidad para el sí, ¿no? Bueno, yo como profesional y como maestro, como abogado, indudablemente tratándose de mi país con el ánimo de contribuirlo, con todo gusto, pero no está en mi decisión, sino ya eso lo valoró el presidente, y un agradecimiento a las bases por su reconocimiento al respecto. Ahora, Edgar, sobre el tema de las pruebas, que es la gran controversia que hay en este momento, ¿cuál es finalmente la posición de ustedes sobre el tema de las evaluaciones? O sea, ¿deben mantenerse las evaluaciones? ¿No deben mantenerse las evaluaciones? ¿Qué características deben tener? ¿Qué es exactamente lo que proponen ustedes?
Bueno, el maestro nunca estaba en contra de las evaluaciones. Incluso con la ley del profesorado también se establecía todo un proceso de evaluación y una evaluación integral, no solamente para aprobar o no aprobar, sino que el maestro que aprobaba en una evaluación con la ley del profesorado no solamente aprobaba y ascendía de nivel, sino también indudablemente le servía para poder, digamos, tener una mejor remuneración, ¿no? Acá solamente en esta evaluación, solamente es para ver si te quedas o no te quedas en el cargo y a ver si apruebas o no apruebas, ¿no? Y eso creo que debe cambiar, debe ser una evaluación más integral y por ello planteamos la derogatoria de la ley de reforma magisterial, porque no ha sido elaborada con la participación de los maestros, sino ha sido a espaldas de los maestros, y aquí se debe convocar a todos los profesionales, colegios de profesores, a los maestros, padres de familia, especialistas, incluso empresarios que participen en la elaboración de la ley de reforma, así es que para que vean lo amplio y democrático que debe ser en una nueva ley, pero con participación de los maestros, padres de familia, estudiantes. Dentro de la cual la evaluación sea un componente. Así es, ningún maestro está en contra de la evaluación, pero quiere una evaluación que sirva para actualizar, perfeccionar y especializar. Como hay, en algún momento dijeron, nos ponían como referencia a Finlandia, ¿no? Y obviamente Finlandia no evalúa para despedir profesores, no evalúa para especializarlo, perfeccionarlo y actualizarlo. Una pregunta inevitable en una circunstancia como esta, Edgar, es lo que está pasando. Es decir, hay una nueva denuncia presentada este fin de semana según la cual asisten a Palacio de Gobierno el gerente de Petroperú, el señor Samir Abudayev, que es un proveedor, es un empresario vinculado a, no más que proveedor, es un empresario que hace contratos con Petroperú porque es un distribuidor de diésel, de biodiesel, y la señora Karelim López. Y el resultado de esa visita que la Fiscalía está investigando, se han coincidido los tres en el despacho presidencial o no en algún momento. Lo cierto es que el señor ganó una licitación a las 2 semanas aproximadamente de esa visita por cerca de $70 millones. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes sobre esto, sobre lo que ha pasado o está pasando en Palacio de Gobierno? Bueno, ya por diferentes especialistas anteriores manifestaban que Petroperú prácticamente estaba inundado de corrupción, ¿no? Y debe cambiarse todo ese directorio. ¡Exitosa! Y sobre lo actual que ha sucedido, ¿no? Debe haber una profunda investigación para que se aclaren los hechos y la opinión pública y el Ejecutivo también dé el ejemplo de que hay transparencia en este gobierno. Ahora, ha habido un incidente con respecto al ingreso o no del fiscal adjunto al despacho presidencial, al despacho de la Secretaría de la Presidencia y del propio despacho presidencial. Es decir, se ha dejado constancia de que que el presidente señaló que no autorizaba el ingreso al despacho presidencial, y ahí se ha producido un incidente. Bueno, eso está en investigación, que ya las autoridades respectivas deben aclarar y darán pues la conclusión respectiva para que la opinión pública también tenga claras las cosas, ¿no? Edgar, te agradezco mucho. Vamos a estar en contacto gracias, seguramente Nicolás, para hacer el seguimiento al debate sobre la censura al ministro de Educación. Muchas gracias, Edgar Tello.